Buenos días a todos y a todas. El motivo de esta comparecencia ante los medios de comunicación con la delegada de Hacienda y de la Economía del Ayuntamiento y del alcalde, el motivo es que en el día de ayer, en la Junta de Gobierno local, se aprobó ya la liquidación del presupuesto de 2020. Como todos ustedes saben, la aprobación de los presupuestos es previa a su aplicación y la aprobación de la liquidación de cualquier presupuesto es año pasado, cuando ya se ha ejecutado y que hay que dar cuenta de la ejecución del presupuesto. Por tanto, en estos días, como suele ser habitual en este ayuntamiento, desde que llegamos nosotros al gobierno, pues en los primeros meses del ejercicio económico, pues se prepara la liquidación y se hace el análisis y se prepara la liquidación del presupuesto. En este caso estamos en el 21, el presupuesto del 20. Es ya el quinto presupuesto que maneja este equipo de gobierno y bueno, y todos recordarán que cuando llegué al ayuntamiento les dije a mis concejales que al ayuntamiento se venía llorado, que no nos íbamos a quejar nunca de cuál era la situación del ayuntamiento, que los ciudadanos nos habían votado precisamente para que arregláramos esa situación del ayuntamiento y, por supuesto, de la ciudad, porque la situación del ayuntamiento también influye en la situación de la ciudad. Pero también me reconocerán que en el comienzo del segundo mandato reconocía que quizá había que cambiar un poco el chi a la hora de contar las cosas y que parecía que no nos íbamos a quejar, pero también era bueno que contáramos todo lo que nos habíamos encontrado y todo lo que teníamos que haber arreglado. Y en este segundo mandato, pues bueno, es verdad que estamos no quejándonos porque contamos las cosas que se van arreglando y por tanto por eso estamos hoy aquí. Hoy, en mayo de 2021, el alcalde de Écija puede anunciar que estamos en la mejor situación económica de los últimos 20 años en este ayuntamiento. Y eso no es una casualidad, ni una coincidencia en el tiempo, ni se han alineado los planetas. Nos quejábamos cuando llegamos al gobierno que nos encontramos un ayuntamiento de la no gestión. Nada estaba gestionado. Con el pretexto de que no había dinero, no se hacía absolutamente nada. Esa inacción nos llevó a dos cuestiones importantes. La primera, una parálisis total de la ciudad, y la segunda, una falta de credibilidad entre las instituciones y financieras y las instituciones públicas, como puedo hablar Seguridad Social, por ejemplo, o Hacienda, que no existía precedente en la historia de esta ciudad. Cuando este alcalde o la delegada de Hacienda y de toda la economía de este ayuntamiento íbamos a cualquier administración con los problemas que llevábamos de lo que debía el ayuntamiento de Écija a las entidades financieras, a la Seguridad Social, a Hacienda, a algunas deudas que tenemos con otras administraciones como Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no cumplíamos los plazos, se les cambiaba la cara a los responsables políticos y a los funcionarios que nos atendían. La credibilidad de este ayuntamiento y de la ciudad en general, porque cuando hablamos en la ciudad, todo el mundo tiene muy claro que es la ciudad y que es el ayuntamiento, pero cuando el alcalde o algún delegado va a alguna administración, al final estamos representando no solo al ayuntamiento, estamos representando a la ciudad. La credibilidad de la ciudad estaba por los suelos. Eso, al día de hoy, mayo del 21, ha cambiado. Porque el ayuntamiento de Écija, la ciudad de Écija, demuestra ante las instituciones financieras, económicas y resto de administraciones que somos un ayuntamiento serio y cumplidor. Y llegamos al gobierno con más de unos 50 millones de deuda y hoy estamos en 20 y pocos. Creo que el dato ya de por sí es importante. Llegamos a un ayuntamiento en que la deuda había alcanzado récord histórico con el gobierno del Partido Popular en Écija, que siempre hay ese mantra que parece que es que los partidos de derecha son los únicos que saben manejar la economía. Nosotros hemos demostrado que el peor delegado de economía que ha tenido el ayuntamiento de Écija se llama Rafael Serrano.
respaldado por su alcalde, Ricardo Gil, que era el alcalde de ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. Y después no se veía nada. Era hacia el gobierno del no gobierno, de no hacer nada, con el pretexto de que no había dinero. Eso sí, dinero sí hubo para pagar una plaza. Bueno, para pagarla no, para comprometerse a pagar, que todavía estaba pagando el ayuntamiento de Écija y este gobierno la plaza de Toro en ruinas, que costó más de 1 millón de euros a todos los écijanos y écijanas. Por tanto, yo creo que había que contarle a los écijanos en el día de hoy, con lo que aprobamos en la Junta de Gobierno, en qué situación estamos. Estamos en la mejor situación económica y financiera de los últimos 20 años. Hemos llegado de alcanzar la máxima deuda histórica del ayuntamiento a bajarla prácticamente al 50%. Y eso, y no son los datos mejores por la mala ejecución económica del anterior gobierno del señor Gil Torresano y del señor Serrano, que era el delegado de toda la economía del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque a todo esto hemos bajado la deuda habiendo tenido que firmar unos préstamos por 8 millones de euros para unas viviendas sociales. Que imagínense ustedes, a los datos que estoy dando, si tuvieron que quitar esos 8 millones. Porque la nefasta gestión del anterior gobierno y del delegado y del alcalde con las empresas en liquidación, tanto Sedesa como EMU, la nefasta gestión ha llevado a que los écijanos hayamos tenido que endeudarnos 8 millones para recuperar unas viviendas que ya eran de este ayuntamiento. Por tanto, fíjense, si todavía estamos sufriendo esa nefasta gestión, y más que viene por el camino, porque de Sedesa durante este año nos hemos tenido que endeudar casi 1 millón de euros porque no se hizo ninguna gestión con la seguridad social. Hemos estado peleando hasta el último momento defendiendo los intereses del ayuntamiento y nos llegó una deuda de casi 1 millón de euros. Por tanto, fíjense, hemos bajado esta deuda y apunten que además nos han venido los 8 millones de endeudamiento con las viviendas sociales, con la nefasta gestión de ellos, el millón casi que nos vino de Sedesa y hay que decirlo aquí, casi 3 millones que vienen de camino. Porque si la sentencia ha sido de que Sedesa teníamos que el ayuntamiento asumir casi ese millón de deuda con la seguridad social, no esperen ustedes que lo que está en los tribunales de los 2.800.000, si no me rectifica la delegada, casi 3 millones de euros va a venir y vamos a tener que afrontar eso. Pero ¿saben ustedes y saben los écijanos y écijanas por qué podemos afrontar esa reinversión y endeudarnos los 8 millones de las viviendas sociales y asumir esa deuda? Porque durante estos 6 años hemos hecho los deberes. Y entonces tenemos primero credibilidad. Es decir, ¿ustedes creen por qué hemos contado con el apoyo del ICO, el Instituto de Crédito Oficial y un banco oficial para temas oficiales? ¿Por qué creen ustedes que hemos contado con eso? Porque hemos ganado la credibilidad y cuando el ayuntamiento dice algo, lo cumple. No con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que hicieron hasta un segundo plan y también lo incumplieron. Y nos está costando a todos los écijanos y écijanas un dineral en intereses, porque no cumplimos. Por tanto, quedando en positivo, estamos en la mejor situación económica de los últimos 20 años, podemos afrontar cuestiones que antes no se podían y hay que decir que esto solo puede ir a mejor, a pesar de que tenemos la previsión de que pueden seguir llegando a algunas cuestiones. Si estamos mejor que en los últimos 20 años, estamos con niveles de deuda que nos permiten, eso cualquiera que administre tenga un pequeño negocio o en su propia economía familiar saben que en el momento que vas a pedir dinero a las entidades financieras lo que ven es cuánto debes. Y si tienes un nivel de endeudamiento grandísimo, eso denota que no vas a poder pagar y por tanto no te van a dar créditos. Entonces estamos a la disposición, no significa que nosotros no vayamos bajando la deuda del ayuntamiento, que lo iremos, pero cuando haya cuestiones trascendentes de ciudad, por ejemplo, como era recuperar las viviendas sociales, pues había que asumir que había que endeudarse 8 millones más. ¿Y por qué pudimos endeudarnos? Porque habíamos bajado muchísimo la deuda. Por tanto, transmito esa tranquilidad que, aunque sigamos trabajando para bajar la deuda, porque además tenemos que ir cumpliendo
como he dicho, con todas las entidades financieras y con todas las instituciones que hemos pactado planes de pago, como con la Seguridad Social o como la Hacienda. Por tanto, podemos, en un momento determinado, si hay inversiones que hay que hacer sobre la marcha, tenemos esa capacidad de endeudamiento que jamás hemos tenido en los últimos 20 años de historia de este ayuntamiento. Partiendo de ahí, podemos ir a las instituciones a pedir ayuda, porque además cumplimos. Y bueno, y creo que en esa línea vamos a seguir trabajando. Creo que el ayuntamiento va a poder afrontar en los próximos años inversiones importantes o cofinanciación importante de inversiones que puedan venir. Todos ustedes saben que hay inversiones que vienen de otras administraciones que exigen una cofinanciación. Este ayuntamiento hace 6 años, hace 5 años, muchas veces teníamos problemas hasta para cofinanciar ayudas que podían venir a la ciudad y que a lo mejor teníamos que aportar un 20 o un 30% y teníamos verdaderos problemas para cofinanciar. En ese sentido, creo que vamos por el camino que hay que hacer, que pueda haber austeridad y eso no significa que haya que recortar servicios públicos, y es lo último que quiero poner en valor. Hemos sido capaces de hacer todo lo que le hemos contado sin que los servicios públicos municipales se hayan visto resentidos. Y digo más, se han visto ampliados, porque no solo hemos mantenido todos los servicios públicos, sino que además el sector social, que estuvo abandonado durante 4 años por el gobierno del Partido Popular, y digo abandonado porque nosotros en los 6 años que llevamos gobiernos jamás hemos bajado partidas de servicios sociales, incluso se han ampliado, como se ha visto en este estado de pandemia, sino que además a las entidades sociales de esta ciudad las dejaron de la mano durante la crisis, cuando además han sido las entidades sociales durante la crisis han jugado un papel protagonista, posiblemente casi tan importante como las administraciones públicas, porque las entidades sociales estaban llegando a donde las administraciones no podíamos llegar. Y las dejaron de la mano. Tanto que creo que un poco por decencia y no sentir vergüenza, ponían las partidas de las ayudas a las entidades sociales en el presupuesto, pero después en cada presupuesto no se ejecutaba y no se convocaba la ayuda a entidades sociales. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, no solo hemos ampliado no hemos cumplido lo que ponen los presupuestos, sino que hemos ampliado todo lo que es la ayuda al tejido social asociativo, no solo social, pero fundamentalmente social, sino al tejido asociativo de nuestra ciudad. Porque podemos presumir que tenemos una sociedad que es activa, que no solo tenemos empresas y buenos empresarios y emprendedores, que tenemos una sociedad activa, sino que además hay una sociedad civil que está articulada y que a veces que necesita para realizar unas actividades que influyen en cómo se vive y se está en la ciudad, necesitan el apoyo de las administraciones. Y en ese sentido creo que hemos también ganado muchísimo. Por tanto, creo que hoy era un día para contar esto. Creo que después del 5º presupuesto que se hace la liquidación, en el que este equipo de gobierno ha tenido participación activa de cómo la situación del ayuntamiento se le ha dado la vuelta radicalmente. Creo que los ecijanos y ecijanas tienen que saber lo que no le hemos contado durante todo este tiempo, que hemos recuperado la credibilidad ante las instituciones económicas, financieras y todas las administraciones públicas, en las que cuando mentabas a Écija había gente que hasta se echaba mano a la cabeza. Y creo que, afortunadamente, eso hoy ya no es. Y el mensaje de optimismo mirando al futuro es que estamos en una situación económica del ayuntamiento, la mejor de los últimos 20 años, que nos va a permitir afrontar un contexto de recuperación en la que tienen que venir muchísimas inversiones de fuera, con un músculo que jamás en la historia de la democracia ha tenido este ayuntamiento. Por tanto, yo como alcalde quería dar esa importancia a todo desde la visión global de en qué repercute eso en el ayuntamiento y en la ciudad, y ya sí la delegada de Hacienda, Rosa Pardal, pues sí va a dar ya datos mucho más concretos y algunos más que podáis preguntar. Solo una cosa, todos los datos que manejamos
los puede ver cualquier ciudadano en la página del Ministerio. Ya sé que después saldrá alguien y dirá, ellos qué dirán, ellos qué van a decir, ¿vale? Pues me anticipo, ¿vale? Esto es así. Todos los datos que va a dar la delegada están en la página del Ministerio. Por tanto, no se pueden rebatir. Y por último, porque voy a hablar de transparencia, eso es transparencia. Manejamos datos públicos que son públicos. Lo recordarán ustedes cuando la pandemia, ¿qué decía este alcalde? Que cuando haya datos públicos, yo hablaría de datos públicos. Si nadie me da, y datos que fuesen oficiales. Si no había datos oficiales, yo no iba a dar datos oficiales. Los datos que estamos y va a dar la delegada son datos oficiales. Y hemos recuperado la transparencia. ¿Saben por qué? Cuando llegamos a este ayuntamiento, a la Cámara de Cuentas se llevaba ya años sin mandar la liquidación. A lo que estamos obligados. Hemos liquidado presupuestos que no eran ni de ejercicio económico que nosotros habíamos gestionado, se han aprobado y se han enviado para someterlo a la fiscalización de las instituciones públicas que tienen que fiscalizar el gasto del dinero público. Eso también lo ha hecho este gobierno, que creo que también es bastante importante que los vecinos y vecinas sepan que aquí se hacían las cuentas, pero no se mandaban a ningún lado. Eso es transparencia. Creo que los vecinos tienen que tenerlo muy en cuenta, porque cuando hay organismos de fiscalización precisamente están para eso, para fiscalizar, pero si no cumplimos con los plazos, pues es complicado está. Por tanto, creo que estamos de enhorabuena, no solo por este gobierno, sino por este ayuntamiento y, por supuesto, por esta ciudad, porque ya de una vez por todas vamos a poder mirar al futuro con optimismo. Y creo que, como digo, estamos con el músculo suficiente para afrontar una situación de recuperación económica que va a ser muy importante. Y además, que la contabilidad del ayuntamiento refleje la situación real de la situación económica y financiera del ayuntamiento. Y también eso es transparencia, porque cuando llegamos al ayuntamiento había millones de remanentes que no reflejaban la situación real del ayuntamiento. Y quiero ser muy claro, porque no quiero que parezca que lanzo una sombra de duda a los 30 años de democracia. Había una forma de funcionar contablemente en el ayuntamiento, que es que cuando llegaba un embargo, algún pago judicial, pues se tenía que hacer y cumplir, porque hay que cumplir las sentencias judiciales y los embargos que te hace la administración. Lo que le hace el embargo a Hacienda, Seguridad Social al ayuntamiento, quiero que sepan los vecinos y vecinas que es el mismo que le pueden hacer en su cuenta. Es decir, pues había un embargo de tanto dinero y llegaban a la cuenta del ayuntamiento y nos los cargaban, ¿vale? Entonces, esas situaciones de embargos y de pagos, fundamentalmente de sentencias judiciales que condenaban al ayuntamiento a pagar, no iban contra ninguna partida presupuestaria. Y entonces quedaba ahí en un limbo. Entonces parecía que el remanente era, pues bueno, que ese dinero ¿dónde ha ido? Pues está justificado el pago, pero no estaba contabilizado en ningún lugar. Eso también lo hemos afrontado en el ayuntamiento, porque nos dimos cuenta que a la hora de ir a las instituciones financieras, a las instituciones económicas, o cuando tratábamos con el Ministerio de la Seguridad Social, había un dato que era inequívoco y daba como que el ayuntamiento estaba mejor contablemente de lo que realmente estaba. Y nosotros teníamos que ser, primero, honestos con la ciudadanía. Estamos hablando de dinero público y eso tiene que quedar muy clarito, que cuando miramos la contabilidad del ayuntamiento tiene que reflejar el estado real de cuál es la situación económica y financiera del ayuntamiento. 1. 2. Honestos con la ciudadanía y con nosotros mismos, porque no nos vamos a hacer trampas solitarios, nosotros queríamos tener los datos reales. Y después, de cara a las instituciones y a las económicas financieras o las administraciones a las que íbamos a pedir ayuda, que podíamos decir que esto era así.
Esa situación se está revirtiendo y llegará un momento que, quitando ya unos cuantos detalles que quedan por cerrar, eso también quedará claramente. Y creo que también hemos ganado, no solo en mejor gestión, en credibilidad, en la capacidad de tener fuerza frente a lo que viene y, por supuesto, a transparencia, que estamos hablando de dinero público, del impuesto de los ciudadanos. Por tanto, yo ya le doy la palabra a Rosa Pardal, que sí va a dar datos mucho más concretos de lo que hemos hablado hasta ahora y que creo que son importantes. Sí, parece que la palabra de... Vale. Bien, pues yo sí voy a dar esos datos, vamos a centrarnos en las cuestiones que a lo largo de estos años, desde que llegamos al Gobierno en 2015, evidentemente, una vez conocida la situación real que tiene este Ayuntamiento de Écija, se propone un plan de actuación que evidentemente hacemos en determinadas fases. Unas fases de actuación inmediata, que fueron las primeras que acometimos en la primera legislatura, unas segundas que se están aplicando y que evidentemente son como consecuencia de las primeras que aplicamos y evidentemente, como ya el alcalde decía, las actuaciones que se iban a llevar en materia de Hacienda nunca podían tomarse como medidas a corto plazo. Era un proyecto que implicaba varias legislaturas y es cierto que a mitad de esta segunda legislatura ya se pueden ver esos resultados. Hemos vivido situaciones bastante complejas en cuanto a que teníamos que abordar y enfrentar situaciones en las que la liquidez del ayuntamiento pues se veía bastante comprometida. Como bien decía el alcalde, los datos que nosotros vamos a presentar y que ahora voy a mostrar gráficamente, en un principio vamos a abordar la deuda financiera del ayuntamiento, es decir, la deuda que tiene el ayuntamiento de Écija con los bancos. Cuando llegamos nos encontramos con más de 20 préstamos, 13 concretamente pertenecían al plan de pago a proveedores que no se habían abordado, no se había hecho ningún pago. A día de hoy, de esos más de 20 préstamos, se sitúan en torno a los 7 préstamos los que tiene a día de hoy este ayuntamiento. ¿Y por qué? Por dos cuestiones. Y no vamos a engañar a nadie. Hay una cuestión, que hay una serie de préstamos que se han finalizado, pero luego los 13 del plan de pago a proveedores, una de las medidas que el Ministerio nos permitió el año pasado fue la unificación de esos préstamos, que hacía más fácil y factible para manejar por parte de la Administración pública, concretamente la del Ayuntamiento. Yo voy a mostrar una primera gráfica que engloba todos los préstamos del Ayuntamiento de Écija desde 2015, desde que llegamos y en lo que nos encontramos, hasta día de hoy, y incluyo los datos a final del año 2021. Evidentemente, los datos del año 2021 serán publicados por el Ministerio a lo largo del año, finales o principios del año que viene. Pero los datos que sí proponemos son los datos que se han acompañado por parte de la Tesorería Municipal y que se adjuntaron a los presupuestos, que también se han dado cuenta al Ministerio y que esos documentos también los tienen ustedes en la página del Ministerio. Yo les muestro una evolución gráfica, como digo, desde el año 2015, en la que, como ven, está en torno a los 49 millones de euros lo que tiene como deuda financiera este ayuntamiento, a la deuda que a día de hoy, bueno, la que refleja en la última columna sería a 31 de diciembre de 2021. Y tengo que decir que ahí incluso no se tiene en cuenta que haremos una aportación adicional que nos comprometimos en el plan de pago a proveedores, por tanto será incluso menor. También es cierto que incluso aparte de esa deuda financiera, como decía el alcalde, hemos incluido esa subrogación a préstamos de las viviendas sociales. Este año, también cuando llegue final de año, de esos 8 millones los que nos subrogamos, pues habremos hecho frente casi a 3 millones de euros, porque era compromiso cuando nos subrogamos en esas viviendas que todo lo que no había pagado el anterior gobierno lo asumiría este gobierno en su legislatura. Por tanto, el próximo gobierno, esperemos que sea socialista o el que sea, va a heredar un calendario de pago de viviendas sociales al día,
tendrá que asumir simplemente sus cuotas, no asumirá las cuotas de otro gobierno que no las asumió en su fecha. Por tanto, el compromiso entre este año y el que viene, que van a ser duros en ese sentido, será la de asumir y poner ese calendario al día. También asumimos el calendario que el Partido Popular dejó de pagar por 2 veces respecto a la EDAR. Y lo más lamentable es que cuando se deja de pagar, entra también otra cuestión que es importante, es la acumulación de intereses, que, como digo, en el caso, por ejemplo, de la EDAR, ha supuesto más de 1 millón de euros a la ciudad de Écija. Por otro lado, esa es una primera evolución y, como digo, desde la legislatura de 2015, pero también me gustaría que vieran cómo desde 2008, que son los datos, y hemos partido de 2008 y por qué no de 2005 o desde el año 2000, para que tuvieran los datos que cualquier persona quiera consultar, son los que más antiguos tiene actualmente publicado el Ministerio de Hacienda. Por tanto, es lo que hemos reflejado en esta gráfica, los años que tiene publicado el Ministerio de Hacienda, más los que en los años que aún no ha publicado los datos, contamos con datos de Tesorería Municipal. Empieza desde, como ustedes pueden ver, una evolución por parte de 2008, en la que estamos en torno a unos 25 millones de euros de deuda. En el año 2012, 2013 y concretamente en el 2012, el Ayuntamiento de Écija se encuentra en la peor situación de los últimos años en cuanto a deuda financiera. Y si ustedes ven, el año 2021 es el año que dentro de esta estadística, pues es el año con menor deuda financiera. Y vuelvo a repetir que incluimos esa subrogación en esos préstamos, sino evidentemente el Ayuntamiento de Écija ahora mismo estaría en torno a los 17 millones de euros de deuda financiera, que es lo que le corresponde. Y el año que viene, en 2022, pues, por ejemplo, respecto al plan de pago a proveedores, tenemos que decir que en el año 2012-2013 se alcanzó o se multiplicó esa deuda porque se pidieron 22 millones de euros, de la que no tampoco realizaron ningún pago, y que una vez finalizado el año 2021 habremos pagado más de 13 millones y medio de esa cantidad. Por tanto, solo quedarán 8 millones y medio de esa deuda que pidió el Partido Popular. Pidieron 22, el Gobierno socialista se ha hecho cargo actualmente de más de 13 millones y finalizado este año, digo este año no la legislatura, porque el compromiso es que finalice en el año 2024. Y quiero avanzar que en el año 2025, por eso hablaba de varias legislaturas, ese plan de pago habrá terminado y prácticamente todos los préstamos. La deuda financiera con los préstamos que actualmente tenemos estará en torno a los 30.000 euros. Esa será la deuda para 2025 que tenemos estimada para el Ayuntamiento de Écija. La verdad que, como decía el alcalde, la reputación, la credibilidad de este Ayuntamiento de Écija, en el que la evolución en cuanto a sus deudas, en cuanto a todas las ratios económicas, son toda una evolución positiva. Evidentemente hemos estado en el ojo y en el punto de mira de las distintas administraciones públicas, tanto estatales como de la Junta de Andalucía, para que ejecutáramos ese cumplimiento. Y evidentemente porque no se estaba prestando esa información, no se presentaba la cuenta general, nosotros tenemos absoluta y total transparencia. Damos información a los grupos municipales de estados de ejecución, de facturación, publicación de esos datos y además cumplimos con lo que la ley nos dice. El órgano que nos fiscaliza como ayuntamiento, la Cámara de Cuentas, le hemos presentado todas las cuentas, las nuestras y las del Partido Popular. Las nuestras y las del Partido Popular. Es un órgano que tiene que fiscalizar al ayuntamiento. Nosotros estamos dispuestos a cualquier fiscalización por cualquier organismo y, evidentemente, por la oposición, porque no hay nada que rebatir, porque los datos son objetivos y son publicados. Por otro lado, tenemos que decir que esta es la deuda financiera. También tenemos que anunciar que en esta semana se ha producido también una cancelación de una deuda histórica que este Ayuntamiento de Écija tenía con la Seguridad Social, que provenía del Hospital San Sebastián. Habrán algunas personas que ni sepan, y hay mucha gente joven que no sepan ni recuerden que cuando estaba abierto ese hospital. Pues todavía a día de hoy, hasta hace unos días, teníamos una deuda importante y
evidentemente era una deuda que nos perjudicaba en datos económicos y que nos hacía que los resultados no fueran tan positivos, pero también este Gobierno socialista ha acabado con esa deuda, que el año pasado fue casi 1 millón de euros lo que tuvimos que abordar. Hemos estado pagando a la Seguridad Social en torno a los 95.000 euros mensuales. Ustedes ven la carga ya no solamente financiera, sino de otras cuestiones heredadas. Por fin, como digo, hemos cancelado esa deuda. También cancelamos la deuda del Hospital San Sebastián con Hacienda y volviendo a la Seguridad Social tenemos que decir también que teníamos una, como también ha comentado el alcalde anteriormente, una deuda en la que nos subrogábamos de Sedesa, que estaba en torno al millón de euros y que evidentemente con estos resultados económicos en octubre del año pasado aprobábamos la adhesión a los fondos de cohesión que nos permitía financiar a largo plazo esa deuda, de tal manera que nos ahorrábamos un 5% de esos intereses que tanto perjuicio causan a nuestra ciudad y que tienen que ser y tienen que revertirse en servicios públicos. Eso nos va a permitir, como digo, que financiemos a largo plazo esa deuda y la podemos financiar porque nos hemos liberado de una gran carga. Cuando nosotros entramos en 2015 estábamos con un nivel de deuda financiera del 124%. Eso es fuera de todo lo que dice la ley y es un dato para que no puedas solicitar adherirte a ningún fondo ni a ninguna propuesta que pueda hacer por parte del Ministerio. Este año, dentro de los presupuestos generales del Estado y debido a esta evolución positiva de la economía del Ayuntamiento de Écija, son nuevas medidas a las que nos vamos a poder adherir, como la financiación de una póliza. Nos encontramos también que la deuda a corto plazo del Ayuntamiento estaba en más de 5 millones de euros y hoy es 2.998.000 euros. Esa deuda a corto plazo también debe ser transformada a largo plazo porque es una incorrección que tiene la contabilidad del Ayuntamiento y que va a permitir que el resultado, el remanente, la liquidez, que es un indicador del Ayuntamiento de la liquidez que tiene a corto plazo el Ayuntamiento, la mejore. Y también se cumpla la previsión que tiene este Gobierno para que el remanente positivo florezca ya, pues aflore de una vez y que la previsión era para 2025 y posiblemente pues pueda ser incluso antes. Datos reales, con datos objetivos y claros y comprobables, no datos que podían deducirse o, no digo voluntariamente, de mala fe, enmascararse, pero sí es cierto que no se han dado los datos que reflejaban la situación real del Ayuntamiento. Es decir, a día de hoy son esa situación. Hemos actuado con fondos que se recogen en los presupuestos, tanto de 2020, 2021, no es una cuestión de que se plantee aquí, sino que es observable también con datos objetivos, como son los pagos pendientes de aplicación. Es una reforma que se hace de la economía de la contabilidad, que provenía de datos necesarios de corregir desde los años 90. Era necesario para que la herencia del próximo Gobierno, y esperemos, como digo, insisto, que sea del Partido Socialista, recoja una hacienda municipal como en muchos años, más de 20 años, no tenía este ayuntamiento. Por tanto, son muchas las correcciones importantes porque cuando nos encontramos y llegamos al Ayuntamiento de Écija, pues teníamos, digamos, una situación muy crítica en cuanto a que estábamos sometidos por Hacienda, por la Seguridad Social, incluso por el juzgado, por muchísimas deudas que hacía que el Ayuntamiento no tuviera acción. A día de hoy los datos, como hemos mostrado, son los reales y hemos pasado, como digo, y vamos a pasar de una deuda del plan de pago de proveedores prácticamente a la mitad y una deuda que va a rozar mucho menos de la mitad. Prácticamente, como digo, a final de nuestra legislatura será ya algo pues representativo, mínimo, lo que este ayuntamiento como deuda a proveedores va a tener. Y evidentemente también lo tendrá, me he adelantado a hablar de la deuda comercial porque será una consecuencia que también va a venir posterior. Sería una de las últimas medidas que podemos actuar y no porque sea potestativo del ayuntamiento elegir
hacia dónde tenemos que ir. Lo último que nos va a tocar va a ser regular por fin ese periodo medio de pago en cuanto, como la ley obliga, la prelación, la prioridad de pago nos impone, tiene que ser la deuda financiera. Al aliviar esa carga nos va a permitir que ese periodo de medio de pago que ha estado en más de 200 días, ahora está por debajo de 100, pues podamos ordenarlo también. Y ese es nuestro mayor objetivo a día de hoy, trabajar, y ha sido siempre, estar al día, pero antes, para llegar a ese objetivo, había que tomar muchas decisiones. Por tanto, aparte de que consigamos ese remanente positivo, sea la liquidez suficiente para hacer frente a esas empresas, muchas de fija, que necesitan que cuando se preste un servicio o nos vendan algún producto, pues puedan cobrar dentro de lo que dice la ley, que son 30 días.